Que reanude la sesión, que comparezca el testigo 343, don Carlos Corrales. Buenos días, siéntese, por favor. Buenos días, señor presidente. Siéntese. Como sabe, comparece usted en calidad de testigo. Sí, señoría. Guarde en silencio, por favor. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Lo juro. Sabe, por otras intervenciones, que si faltara a la obligación que acaba de contraer puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. Lo conozco. ¿Hay alguna circunstancia, alguna cosa, relación o condición que crea usted que puede impedirle o dificultarle decir la verdad? Ninguna, señoría. Conteste, por favor, en primer lugar a la acusación constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros. Sí, con la venia, señor presidente. En la fecha del atentado, el 11 de marzo, ¿qué puesto ocupaba usted o qué cargo ocupaba usted dentro del organigrama de la policía? Pues como comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía, en aquel momento ostentaba la jefatura de la Comisaría General de Policía Científica. ¿Desde cuánto antes la ostentaba y hasta cuándo estuvo usted mandándola? Pues estuve 6 años mandando la comisaría, hasta el 3 de junio del 2004. Bien. ¿Usted o su unidad tiene una participación destacada en este atentado? Afirmativo. Cuando tiene usted conocimiento de que se ha ocurrido el atentado, las distintas explosiones, ¿cómo se produce las primeras acciones por parte de su unidad? Pues mire usted, yo me dirigía al trabajo, exactamente, me va a disculpar si en algún momento no tengo una precisión horaria. Sí, no, lo que le pregunto es un poco un íter lógico de cómo empiezan las cosas, cuál es la función que empieza usted a realizar, qué decisiones toma. Pues mire usted, yo sobre las 8:01 tengo conocimiento de las explosiones por la emisora del vehículo. Me llama en esos momentos el segundo jefe de la Comisaría General, que también lo había oído, y a partir de ahí empieza a disponer el operativo que luego se realizó para la identificación de víctimas, inspecciones oculares y auxilio a la autoridad judicial. Dispuse que 3 de los equipos nuestros con el laboratorio móvil se dirigieran a Atocha, a la calle Tellez y al Pozo, y di las instrucciones para que la Brigada Provincial de Policía Científica se dirigiera a Santa Eugenia, puesto que a ellos les pillaba más cerca, puesto que su base estaba concretamente en Moratalá. Sí, un inciso. Es decir, la Brigada Provincial de Madrid de Policía Científica depende directamente de usted como comisario principal, ¿no? Efectivamente, con arreglo al Manual de Normas de Procedimiento de la Comisaría General, que estaba publicado en el año 2001, todas las unidades de Policía Científica constituíamos de alguna forma, por así llamarlo, la Comisaría General de Policía Científica. A un nivel, la propia Comisaría General, los laboratorios territoriales de Barcelona y Sevilla, los provinciales y los locales. Es decir, toda el área de Policía Científica dependía de mí funcionalmente. Sí, vamos a ver, en este caso, la Brigada Provincial, con lo cual usted ordena que se desplace un equipo a uno de los focos de explosión. Supongo que se lo comunicaría al jefe de esa brigada. Sí, yo no directamente, pero sí mis colaboradores que tenían la Comisaría General, o bien el segundo, o bien el comisario jefe, señor Mérida, del jefe de Innovaciones Tecnológicas. Sí, y esos hombres que son de la Brigada Provincial, que se dirigen al foco, ya tienen una orden directa, o tienen que pasar por su jefe para la comunicación de novedades o de informes, o pasan directamente toda la información a la Comisaría General. Bueno, de ellos, lógicamente, como tienen que informarle a su mando orgánico y a mí funcionalmente. Tenga en cuenta que la función de la Brigada Provincial en determinados asuntos que eran competencia o que podían ser competencia como de la Comisaría General, como todos los análisis de tanto químicos como biológicos, como inspecciones oculares en temas de terrorismo o en temas de delincuencia organizada especializada, eran competencia compartida de la Comisaría General con las unidades provinciales o locales en su momento. Sí, o sea que podríamos decir que hay una doble información por parte de esos funcionarios que se desplazan, por un lado a su jefe de brigada provincial
y por otro lado a su unidad comunidad central, ¿no? Afirmativo. Y además hay que tener en cuenta que la Brigada Provincial de Policía Científica de Madrid tenía que seguir realizando y ejecutando el día a día en Madrid. Por lo tanto, solamente se requirió una parte de sus funcionarios. Lo mismo que se empezó a preparar el dispositivo por si las inspecciones se prolongaban en el tiempo para que otros equipos de otras provincias o de otros laboratorios territoriales se incorporaran a la investigación que se estaba llevando. Sí, perfecto. Vamos a ver, entonces, la misión usted ha dicho que era desde las inspecciones oculares, si no me equivoco, la identificación de las víctimas, recogida de muestras. Eso es. Y todo lo que es competencia de una unidad de policía científica. Bien, entonces, dentro de lo que es su propia unidad, ¿cómo se va realizando cada una de esas tres funciones? Empezando pues por la de identificación. Será el señor letrado el que concrete. No podemos hacer ahora un testimonio general sobre todas y cada una de las funciones de una brigada, dado que es el jefe, no es el que materialmente recoge. Muy bien, pues vamos a centrarlas. Vamos a ver, todo el tema de recogida de muestras en los trenes, en los focos, recogida de muestras pues de artefactos explosivos, de restos de explosivos, de ropa, es decir, de todo aquello que pueda servir para la investigación, cómo se lleva a cabo o qué órdenes da usted estrictamente para que se lleve a cabo y dónde se guardan esas muestras. Vamos a ver, en Policía Científica normalmente cuando hay un atentado terrorista trabajan conjuntamente los equipos de Policía Científica de inspecciones oculares conjuntamente con los equipos TEDAS, cada uno en su función. TEDAS realizaba una función y Policía Científica, la prioritaria en ese momento era el recoger los efectos y colaborar con la autoridad judicial presente en cada uno de los focos para la retirada de los cadáveres y su posterior identificación. Sí, pero yo me refiero en este caso, le estaba hablando de lo que eran las muestras de explosivos. O sea, las muestras de explosivos fue el TEDAS el que las estuvo recogiendo y en un par de ocasiones tuvimos que retirarnos de los lugares donde estábamos actuando porque fueron o ejecutaron alguna explosión controlada de alguna mochila o de algún efecto sospechoso. Muy bien. Las muestras de explosivos, ¿sabe usted dónde se llevaron una vez obtenidas? Yo supongo que las muestras de los restos de explosivos se llevan. Supone, pero ¿lo sabe? No, no lo sé. Otra pregunta. No lo sabe. ¿Sabe si se realiza en las primeras 24, 36, 72 horas algún informe que pase después a su comisaría como comisaría de Policía Científica sobre los restos de explosivos o sobre las muestras de explosivos? Yo tengo conocimiento de que se envían muestras sin especificar de dónde son recogidas ni en qué consisten y la primera noticia que tengo es alrededor de la medianoche del día 11 en el que el jefe de laboratorio de químico me informa de que TEDAS le ha remitido 3 muestras de explosivo, que 2 son coincidentes y una de ellas no. Sí, en los días posteriores se reciben más muestras hasta que en algún momento digo que no estoy dispuesto a seguir recibiendo muestras donde no se me especifique dónde han sido recogidas, ni cómo han sido recogidas, ni qué tipo de muestra es. Bien, yo le pregunto, en concreto en este caso le preguntaba si recibe usted algún tipo de informe específico donde se le está ya hablando de algún tipo de explosivo en concreto, por ejemplo, titadín con cordón detonante. No, vamos a ver, yo no entro y los técnicos míos en aquel momento del laboratorio químico lo único que me informan es de los componentes. Creo que a quien le corresponde atribuir cuál es esa composición es a los técnicos del TEDAS, que son los que tienen que decir cómo está compuesto el artefacto, qué componentes tiene, etcétera, etcétera. Los componentes del TEDAS no son los laboratorios de Policía Científica los que analizan el explosivo. El TEDAS tiene también un laboratorio con un cromatógrafo de gases y una funcionaria que está habilitada para hacer los primeros informes. Normalmente, cuando se producía un atentado, trabajamos o en el área de inspecciones oculares, se repartía qué sustancias o qué elementos se llevaban ellos para analizar y qué otros los hacíamos nosotros. Muchas veces, a posteriori, era la propia autoridad judicial la que nos decía que ampliáramos esos informes en otros supuestos y me imagino que también se producirían en este. Y además yo no podía dar instrucciones a los TEDAS, puesto que eran un departamento, pertenecían a otra comisaría general, pero ellos sí tenían conocimiento de la forma de actuación de Policía Científica, puesto que para eso en el año 2001
creo recordar que en la Orden General 1313 se publica el Manual de Normas de Procedimiento de la Comisaría General de Policía Científica ajustado a normas ISO, en el que, aunque era para conocimiento y cumplimiento de todas las unidades de Policía Científica, sí era para conocimiento de todas las áreas de la actividad policial, como sí lo indicaba el director general en el escrito de publicación en la Orden General. O sea que lo que usted nos está diciendo es que no es preciso que se remitan las muestras, aunque fueran identificadas, a su comisaría general, sino que pueden ya pasar por los distintos, tanto por la brigada provincial como por la parte de los TEDAS, para hacer los análisis o remitir la información obtenida a su comisaría. Perdón, la Brigada Provincial de Madrid no tenía la característica o la consideración de laboratorio territorial en sí, puesto que carecía de los suficientes medios técnicos para realizar una serie de analíticas, como son todo aquello referente a química o biología. Sí. Vamos a ver, ¿usted participa de alguna manera en, llamémosle, en el hecho o en las órdenes del traslado de la furgoneta Kangoo a Canillas? Sí, señor. Yo tengo conocimiento alrededor de la tarde, cuando me encontraba con el juez instructor del sumario en las inmediaciones de la calle Tellez, me llama el comisario, el señor Mélida, el jefe de innovaciones tecnológicas, y me dice que si tenía conocimiento, que había una furgoneta en Alcalá, que una persona había visto como de la misma se bajaban unos individuos medio encapuchados con unas bolsas o mochilas, y que la iban a trasladar a Moratalar, en cumplimiento del Manual de Normas de Procedimiento, y puesto que la Comisaría General podía abocar para sí esas inspecciones, le doy las instrucciones de que comunique a la Brigada Provincial que la furgoneta, por si sí o por si no, fueron mis palabras, tuviera alguna relación con los hechos que se estaban viviendo esa mañana, se trasladara a Canillas, donde conjuntamente con el TEDAS se haría la correspondiente inspección ocular. Sí. Posteriormente me informaron de que la furgoneta había llegado, se había llevado como se hace otras veces, por si había que envolverla en hidrina, que se trasladara a las dependencias del TEDAS, donde conjuntamente se hizo la inspección ocular. Si a usted le pasan esa inspección ocular, o le dan novedades, o manda usted a algún miembro de su comisaría para ver si se hacen fotografías, qué es lo que hay en el interior. Vamos a ver, la furgoneta se recepciona por los equipos de inspecciones oculares que estaban en la Comisaría General, por el segundo jefe de la Comisaría General, el comisario señor Larumbe, y por los miembros del TEDAS, ya no sé quiénes podían ser, y al momento acuden también funcionarios de la Comisaría General de Información. Se inicia la inspección ocular, se encuentra una bolsa con detonadores y restos de una sustancia que podría ser explosivo, se entrega a los TEDAS, y una vez que queda la furgoneta limpia de todos los efectos que contenía en su interior, se procede a la búsqueda de huellas lofoscópicas. Sí. Todo este íter de tiempo lo puede usted situar desde la 1 de la tarde a las 4, entre las 2 y las 10. Mire, yo recibo, le he dicho que la comunicación de la furgoneta cuando doy las órdenes de traslado alrededor de las 2 de la tarde, no estoy muy seguro, minutos más, minutos menos. Yo me traslado, le pido autorización a don Juan del Olmo para trasladarme de la calle Tellez al IFEMA para empezar a organizar la recepción de cadáveres y la identificación conjuntamente con los equipos de forenses que ya me habían comunicado que estaban llegando. Y a media tarde, no les sé decir si sobre las 5 de la tarde o las 6 de la tarde, me informa el comisario, el señor Larumbe, de que se había hecho la inspección ocular, de lo que se había encontrado y de que continuaban la inspección. Le dije que, por favor, que yo tenía muy mala cobertura en el IFEMA y se me estaban acabando las pilas del móvil, que trasladara esa información a la subdirección operativa, lo que así me consta que hizo. Sí, bien. Cambiando un poco de tema, ¿tiene usted conocimiento de lo que ocurre en el Parque de Azorín, de haberse encontrado, al parecer, una bolsa con explosivos y que va un policía que se llama Martín Barona? ¿Conoce algo de este hecho? ¿O cuál es la participación de la Comisaría General? Me lo comentan a posteriori. Nosotros estábamos, la mayoría de los equipos, en el IFEMA.
Yo no tengo conocimiento de la actuación, sé que acudió la brigada provincial. Otra pregunta, si los conocimientos posteriores no interesa ahora mismo a todo el proceso. Gracias. Otra pregunta. Sí, vamos a ver, yo lo entiendo así, dependencia jerárquica entre la Comisaría General de Policía Científica y los grupos especiales de operaciones no existe, ¿no? No existe dependencia jerárquica. No existe. Entonces hay un detalle, ¿se hace cargo la Policía Científica del cadáver del geo que muere en Leganés, del señor Torronteras? ¿Lo recuerda usted o participa usted de alguna manera? Recuerdo porque, mire usted, aquella tarde, aquel sábado, a mí me llaman los funcionarios de inspecciones oculares y me dicen que le han sido requeridos por la Comisaría General de Información para efectuar un posible registro en un piso de Leganés. Les dije que bien y que me informaran, como en otras ocasiones, de cuál había sido el resultado. Sobre las 6 de la tarde, una cosa así, me informan de que parece ser había habido unos disparos, había unos individuos que se habían atrincherado en un piso, de que iban en camino el director y el subdirector, que habían avisado a los geos, etcétera, etcétera, y yo cojo el coche oficial, que lo tenía cerca de mi domicilio en una dependencia policial, y me traslado yo en persona a aquel lugar. Yo no, en un momento determinado, me hago cargo, después de la explosión, cuando sacan al funcionario del GEO, al subinspector Torronteras, y ya terminan de atenderle cuando ya fallece y no le pueden mantener en vida los servicios del SAMUR, digo que se prepare una pequeña carpa y me quedo yo esperando a que compareciera la comisión judicial para facilitarle todos los datos. Sí. Vamos a ver, un poco ya por terminar de centrar dos cosas. ¿Se encarga su unidad de lo que es el análisis de ADN en específico? ¿Se lo encargan a otras unidades? ¿Da usted la orden directa o de esto se encargan sus subordinados? Vamos a ver, nosotros tenemos establecida una mecánica que está todo indicado en el manual de normas de procedimiento. Entonces, cada área, aunque yo pueda comentarles o que no se les olvide alguna cosa, etcétera, etcétera, pero cada uno tiene la suficiente autonomía, cada jefe de servicio, cada jefe de sección, para tomar decisiones dentro del ámbito de su competencia o de su especialidad. Y en el tema de ADN, lógicamente, hay que tomamos muestras porque en todos los hechos delictivos en que encontramos restos o muestras biológicas que sean susceptibles de poder identificar a cualquier persona. O sea que también intervino en los restos hallados en Leganés después de la explosión. Sí, señor. Estuve, después de que se ordenó por la ilustrísima magistrada juez de instrucción número 3 de los juzgados centrales, el levantamiento del cadáver del subinspector Torronteras, estuve auxiliándola junto con los policías de mi unidad hasta aproximadamente las 3 de la madrugada en que se empezó a hacer la inspección ocular y la recogida de muestras. Sí, vamos a ver. En el tema de los retratos robots que se confeccionan, que parece ser que también interviene la Brigada de Información, ¿tiene algo que ver o da usted alguna orden en la realización de esos retratos robots o cuál es la participación de la Comisaría de Policía Científica en ellos? A mí me comunican de la sección de antropología forense de la Comisaría General que había unos funcionarios, que fueron varios, con diversos testigos para confeccionar retratos robots. Los funcionarios de esa especialidad son los que se encargaron, lógicamente, de confeccionarlos y de remitírselos o entregárselos a la Comisaría General de Información. Bien. Y ya una pregunta que yo quizá a lo mejor antes no lo he entendido muy bien. Usted ha dicho que llega un momento en que no quiere que se le envíen ningún tipo de muestras mientras que las mismas no vengan identificadas y plenamente determinada su procedencia, ¿no? Sí, porque en algún momento, al ver los informes que estaban elaborando los laboratorios nuestros, veo que incluso en una reunión con el director y el subdirector operativo me preguntan que de dónde eran esas muestras. Les digo que lo ignoro porque se les ha pedido reiteradamente al TEDAS que nos las indicaran y a partir de ahí el subdirector vuelve a hacer hincapié en que se nos faciliten todos los datos de cómo se han recogido, porque es uno de los principales principios de policía científica en el que siempre hacemos constar
dónde, cómo, el por qué y quién lo ha recogido y en qué circunstancias. Sí, eso es lo que yo quería preguntar. Precisamente para poder garantizar la cadena de custodia. Efectivamente, pero que es usted, usted y es su unidad la que pide expresamente que le remitan las muestras para poder realizar los exámenes, ¿no? Bueno, las muestras que nos remitían. Sí. Y no pide usted expresamente muestras de tal foco, de tal foco y de tal foco. Mire usted, yo tardé una semana prácticamente en llegar a mi domicilio. Sí. Con el equipo de antropología desde el primer momento estuve tratando de identificar lo más rápidamente y lo más fiable a las víctimas. Yo no me podía partir entre el IFEMA, en mi despacho donde se montó 2 días después todo el operativo, después de que se identificaron... No, yo perdone que le interrumpa, vamos a ver, usted el jefe, evidentemente usted no va a estar en todas partes, ni en todos los lugares, ni dando todas las órdenes. Le digo si usted en concreto recuerda que diera usted una orden de remitir las muestras o no remitirlas, o si sabe que sus subordinados se encargaron de ello a efectos de custodia. Vamos a ver, señor letrado, las muestras que nosotros recibíamos, según quien nos las pidiera, de dónde procedían, ahí le contestábamos, porque suponíamos que si el TEDAS nos había pedido una analítica de unas muestras, nosotros les contestábamos, le decíamos muestra 1 tal composición, muestra 2 tal composición, etcétera, etcétera, y se las enviábamos a quien en los resultados a quien nos las había pedido. Sí. ¿Recuerda usted, una vez obtenidas esas muestras, la noche pues del 11 al 12, dónde quedaron custodiadas o incluso en días posteriores, si quedaron en el IFEMA, si fueron llevadas a la brigada provincial? No. Vamos a ver, las muestras que se analizan tanto en los laboratorios químicos como en los biológicos quedan custodiadas. Si no se ha agotado la muestra en la analítica, quedan custodiadas lógicamente en los laboratorios, o se devuelve la muestra correspondiente para quien nos la ha enviado, se haga cargo de ella. Nosotros no podemos o no podíamos tener sustancias explosivas en unos laboratorios. Lógicamente, las muestras se devolvían a las sobrantes al TEDAS. Sí, y ya para finalizar, ¿tiene usted noticias o sus hombres, su brigada, la Comisaría General, le da alguna información de la existencia en los atentados del 11 de marzo, no ya en el día de Leganés, de terroristas suicidas que pudieran haberse inmolado en los trenes? ¿Tiene usted algún conocimiento de eso? Vamos a ver, sí, tengo conocimiento e incluso se ha aireado de alguna forma equivocada. La Comisaría General de Policía Científica y concretamente la sección de Antropología Forense somos miembros de la Comisión Permanente del Comité Internacional de Grandes Catástrofes. Hemos sido los que hemos redactado la ficha antemortem y postmortem para la actuación en grandes catástrofes, y nuestra experiencia parte desde el luctuoso suceso de los alfaques. A partir de ahí hemos ido redactando una serie de manuales precisamente para, en grandes catástrofes, tener un protocolo de cómo actuar. Lógicamente, en la Comisaría General se reciben informaciones e informes, fotografías, vídeos, etcétera, etcétera, de ese área de todas las policías del mundo, y teníamos conocimiento de los atentados de Casablanca, de los de Bali, de los numerosos atentados en Palestina y sobre todo en Jerusalén. Y yo por la mañana, que había visto en la inspección acompañando a don Juan del Olmo, había visto pues cómo estaban los cuerpos, algunos de ellos solamente la cabeza, otros tal, se me vino a la memoria el que podía, por la forma, dado que yo ya tenía conocimiento sobre las 5 de la tarde de lo que se había encontrado en la Cangú, de los indicios de que habían visto a unas personas árabes salir de la furgoneta con las mochilas, etcétera, etcétera, les dije a mi gente que les comentaran también a los forenses, porque los forenses no habían tenido una actuación, y así me lo reconoció la directora del Instituto Anatómico Forense, una catástrofe de esta envergadura, y les dije que tuvieran en las autopsias, que si se encontraba alguna sustancia, alguna cosa, que tuvieran muy en cuenta que podía tratarse o que podía haber algún terrorista suicida, puesto que si de otra forma los hubiera habido y no lo hubiéramos buscado, hubiéramos cometido, policía científica, un grave fallo. Y lo digo porque posteriormente, cuando la explosión de Leganés, se encontraron restos de sustancias sin explosionar entre los cuerpos de los suicidas. Sí, o sea que los hombres de su brigada, de su Comisaría General,
estuvieron presentes en las autopsias, o sea, fueron autopsias que se hicieron en el IFEMA, ¿no? Sí, se montaron 7 mesas de autopsias, creo que luego se amplió a 8, más un equipo radiológico, y aparte de los 2 forenses que practicaban las autopsias, había un equipo de policía científica, precisamente para ayudarles, en el que estaba compuesto por un funcionario de antropología, un lofoscopista para la toma de necroreseñas en caso de que fuera posible, y un fotógrafo tomando fotografías y vídeo. De acuerdo. Y luego usted, por un casual, tuvo información de esas autopsias, recibió alguna información para sus archivos, para que ustedes pudieran tenerla en relación al operativo que habían organizado y a la especialidad que se trataba de un atentado de esas características. Después de que se practicaron las autopsias, que se debió terminar hacia la mitad de la madrugada por los equipos forenses, el equipo multidisciplinar que actuaba en el IFEMA, a medida que íbamos recibiendo las fichas ante-mortem, se cruzaban con las post-mortem y con los datos y efectos que teníamos. A medida que se iban identificando a las víctimas, se iba dando el visto bueno conjuntamente por la directora del Instituto Anatómico Forense, doña Carmen Baladía, y por mí. A partir de ahí había una cadena en la que se iban pasando los comunicados, se comunicaban a la autoridad judicial, se enviaba un fax, se comunicaba a los servicios forenses, a los servicios de pompas fúnebres, etcétera, etcétera, para ir entregando los cuerpos a los familiares. De acuerdo, ya para finalizar, en relación a la mochila hallada en Vallecas, ¿tiene usted algún conocimiento directo de cómo se halla, qué es el análisis que se hace o qué es lo que encuentran? No tengo ningún conocimiento. Lo único que en un momento determinado el comisario señor Larumbe, que estaba también en el IFEMA a media tarde cuando se traslada, dice: oye, están comentando por ahí que si hay una mochila, ¿qué tal? Dice: a ver si vamos a tener por aquí un explosivo y vamos a liarla más de todavía lo que tenemos, porque había muchos funcionarios en el IFEMA practicando o realizando su trabajo. Se miraron a lo largo de una pared donde estaban los efectos que se iban trayendo o que tenían relación con alguno de los cadáveres y que luego fueron expuestos 2 días después. No se observó nada, o sea, no tuvimos conocimiento de si allí había llegado o la habían vuelto a llevar esa famosa mochila. De acuerdo, pues muchas gracias y ninguna pregunta. Gracias, Ministerio Fiscal. Sí, con la venia de la sala. El jefe de laboratorio, que a las 11:30 le hace el comentario sobre los análisis, ¿quién es? ¿Lo puede usted identificar? Es don Francisco Ramírez. En segundo lugar, ¿qué le dice que son esas 3 muestras? ¿De qué? No me dice la composición, me dice que son derivados de la dinamita, creo recordar, y me dice: una de ellas no la tenemos en nuestro banco de datos. ¿Que no la tienen en el banco de datos o que no coincide? Que no la tenían, que era la primera vez que analizaban. Luego, hablando ya con él tranquilamente, me hizo la referencia que posteriormente se ha denominado gomado seco. Nosotros no la teníamos todavía como patrón muestra en nuestro banco de datos de química. ¿Le dijo este señor de dónde salían las muestras? Las enviaba el TEDAS, no sabíamos de dónde venía la muestra, nos lo indicaban, nos las enviaba con un escrito: muestra número 1, muestra número 2, 3, 4, según las que fueran, hasta que ya a partir de un momento empiezan a mandarlas a raíz de los requerimientos que hacemos, de que indiquen dónde se han recogido. Ya empiezan a venir, pues, por ejemplo, muestra tal recogida en la calle al lado de la piscina, en la calle Martín Gaite, en el otro lado, entre los escombros, etcétera, etcétera. ¿Se hizo informe escrito de ese análisis? Creo que se hizo informe escrito y, lógicamente, si era requerimiento del TEDAS, se enviaría al TEDAS. ¿Recuerda la composición concreta que le manifestase el señor Ramírez de esas 3 muestras? Si quiere puedo mirarlo, porque me parece que trae una copia, pero creo que debe de costar. ¿Se le autoriza, señoría, al testigo? Bien, pero si está en autos, está en autos. Si no está, que es para forzar la memoria del testigo. Pues bueno. ¿Le dijo en qué consistía la diferencia entre unas y otras? No sé, y si me lo dijo, sinceramente no me acuerdo. Le digo que puedo buscar, que traigo una copia de documento y se lo podría decir. Si quiere, sáquela. Puede consultar sus notas conforme a lo recordar al 347 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. O sea, 430.
437, no 347. Bien, mientras contesto, ¿no? Ha dicho usted las 12 horas. ¿Se refiere a la medianoche o a mediodía? 23 horas, las 23 horas. Son las 23 horas, no las 12 de la mañana ni las 11 de la mañana. Mire usted, está fechado efectivamente el 11M, viene firmado por 4 peritos y dice: procedente del Servicio Central de Explosivos, se ha recibido en el Laboratorio Químico Toxicológico del Servicio Central de Análisis Científicos de la Comisaría General de Policía Científica las siguientes muestras: una bolsa de plástico transparente de cierre hermético conteniendo en su interior un polvo color rosáceo con un peso total incluida la bolsa de 4 gramos. 2. Una bolsa de plástico de idénticas características a la anterior, conteniendo en su interior una sustancia blanquecina apelmazada con un peso total de 2 gramos. Una bolsa de plástico de las mismas características a la anterior, conteniendo en su interior una sustancia blanquecina apelmazada con un peso total de 3 gramos. Dicen qué determinaciones realizan: análisis organoléptico, extracción seco, vía húmeda, microespectrometría infrarroja por transformada de Fourier, microscopía electrónica y microanálisis de EDAS, cromatografía de capa fina, cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas, cromatografía de gases con detector FID y cromatografía de líquidos de alta resolución con detector DA. Los resultados son: por las técnicas analíticas empleadas en la muestra 2 y 3 se identifican los mismos componentes en concreto: nitrocelulosa, nitroglicol, nitrato amónico, ftalato de dibutilo y metenamina. Desde el punto de vista analítico y por las técnicas empleadas, se puede afirmar que las muestras 2 y 3 son de las mismas características. Las muestras objeto de estudio permanecen en este laboratorio para posibles estudios complementarios y, una vez concluidos los mismos, en el supuesto de que sobren parte de dichas muestras, se remitirán a esa unidad. Supongo que se les enviaría o esa noche o probablemente ya a la mañana siguiente. No hay más laboratorio de preguntas. Sedas. Gracias. ¿Alguna acusación más? Con la señora, una única pregunta. Ha dicho usted que la goma 2 eco no la tenían en el banco de datos. ¿La goma 2 EG la tenían en el banco de datos? No le puedo indicar, puesto que yo no manejaba el banco de datos de los laboratorios químicos. De todos modos, la goma 2 EG, ustedes sí que habrían tratado con ella, puesto que era un explosivo que habitualmente había utilizado otros grupos terroristas. No le puedo indicar porque ni soy especialista en química ni en explosivos. Nada más, muchas gracias, señor. Gracias. ¿Alguna más? Con la venia, señoría, la acusación de Isabel Ruiz Borrallo. En la mañana del 11 de marzo, ¿alguien le dijo a usted que el explosivo pudiera ser titadine con cordón detonante? Yo, mire usted, después de que acudí allí, vi lo que había. Estuve esperando, no sé, a media mañana llegó la comisión judicial. Sé que fueron diversas comisiones a cada uno de los puntos. Sé que don Juan del Olmo, al frente de la comisión judicial, estuvo primero en Atocha, luego nos trasladamos a Tellez, y nadie en ningún momento me hizo el comentario. Creo que ese comentario se hizo en otro lugar en el que yo no estaba presente. Entonces a usted no le llegó ningún comentario de que fuera titadine con cordón detonante. No, a mí me llegaron, lo único que vi, lo único que pude comprobar es la cantidad de muertos que había tanto en Atocha como en Tellez, que era donde yo había estado recorriendo esos lugares. La pregunta es de una de las acusaciones que me ha precedido. Dice que usted contempló la posibilidad de que existieran terroristas suicidas por la cadena de personas árabes, la mochila y lo que había ocurrido en la Cangú. ¿A qué hora ocurrió eso aproximadamente? Vamos a ver, son indicios, no certezas. Son una serie de indicios que a mí me hacen recordar los conocimientos que se tenían en la Comisaría General y de informaciones recibidas de otras policías en que los atentados que habían tenido en otros países había víctimas en igual situación de destrozo que la que se nos presentaba en Madrid aquella mañana.
¿Pero a qué hora aproximadamente usted dio órdenes de que las autopsias se hicieran contemplando esta posibilidad? No, yo no di orden de que las autopsias se hicieran contemplando esa posibilidad. Yo advertí a mi gente, incluso que le dijeran a los forenses, que si encontraban alguna sustancia lo comunicaran para trasladarlo inmediatamente para poder determinar. Incluso se recibieron de algunas mesas de autopsia, no sé si fueron 3 o 4 sustancias de un color azul que se determinó en los análisis posteriores que era polvo de extintor. Y la hora, que es lo que usted me pregunta, pues ya le digo que se iban a empezar las autopsias. Yo tenía la noticia, lo que me habían comunicado por la mañana, lo que me habían comunicado a media tarde con lo que se había encontrado en la furgoneta, inclusive la cinta coránica, e indiqué la posibilidad de que pudiera, no de que los hubiera. Ya, pero la hora sería aproximadamente las 11 pues de la noche. Yo no sé aproximadamente a qué hora empezaron las autopsias, pero yo supongo que fue a media tarde. Estaban llegando forenses, estábamos nosotros allí. Mire usted, llegando cadáveres. No se preocupe, otra pregunta, por favor. ¿Podemos concluir entonces que a media tarde una de las líneas de investigación era el terrorismo islámico? Oiga, esta pregunta no corresponde contestarla a este testigo. Otra pregunta. Ninguna pregunta más, señoría. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, con la venia, por la Asociación Víctimas del Terrorismo. Señor, ¿y usted no exigió en algún momento que le mandaran las muestras? Todas las muestras. Vamos a ver, mire usted, señora letrado, cuando hay un documento escrito que es el Manual de Normas de Procedimiento, que ya el director general de la Policía indica cómo se debe de actuar, y además había un protocolo de la Subdirección General Operativa, no recuerdo de qué fecha, en el que decía que en casos de atentados debían de intervenir conjuntamente un equipo TEDAS, un funcionario del TEDAS, uno de Policía Científica y otro de la Brigada de Información. Yo creo que cualquier profesional de cualquier área debe saber cuál es su actuación sin que tenga que recordar nada a nadie. Bastante tenía yo con recordar a mis funcionarios el que teníamos un montón de cadáveres, el tratar de adecuarlos y devolverles la identidad con la que habían vivido. No. Gracias. ¿Alguna otra? Perdón, si me puede hacer una pregunta como acusación 4. ¿Ustedes en alguna ocasión habían realizado análisis de explosivo utilizado por la organización terrorista ETA? Yo le digo que en cada atentado normalmente o bien atendía a alguno de los laboratorios provinciales con los equipos TEDAS y luego no lo remitían, o si íbamos nosotros, luego de alguna forma se repartía el trabajo, se veía qué sustancias son las que teníamos que analizar. Pero estamos hablando de hechos aislados sin la importancia de y donde no se trabajaba con la tensión que se trabajó en aquellos momentos. No, pero mi pregunta era muy concreta. Es decir, si con motivo de otros atentados cometidos en España, su laboratorio había realizado informes de explosivo utilizado por muchos. Gracias. Ninguna pregunta más, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, con la venia, señor presidente, por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. Ha hablado usted de que el laboratorio TEDAS tiene una peritoquímica y un cromatógrafo de gases. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre estos medios del laboratorio de los TEDAS con el laboratorio de la Comisaría General de la Policía Científica? Pues mire ustedes, ellos supongo que podrán realizar una o dos técnicas y podrán hacer un informe previo, y en la Comisaría General de Policía Científica se dispone de un laboratorio altamente cualificado, trabajando con parámetros de normas ISO y con una preparación de muchos peritos debidamente formados en las distintas áreas. Es decir, que el laboratorio de los TEDAS podríamos decir que tiene medios para un informe previo, ¿no?, en el día de los atentados, pero es la Policía Científica quien puede hacer el informe científico, digamos, ya más serio y con todas las técnicas posibles. Efectivamente, y comparando con todo el instrumental que se tiene en la Comisaría General. Lo otro no quiere decir que sea un informe equivocado. Tanto el aparato como la funcionaria que tienen allí está suficientemente cualificada y tiene la suficientemente preparación para dar un dictamen, y el aparato la suficiente calidad para corroborarlo. Por ejemplo, y es habitual que ocurra, pues, por ejemplo, recuerdo ahora el caso del atentado de la T4 de hace poco en Madrid, que los TEDAS con sus medios, con su laboratorio, no puedan determinar
cuál ha sido el tipo de explosivo empleado y después el laboratorio de la policía científica sí logre determinarlo porque tiene mejores medios. No le puedo contestar esa pregunta porque yo ya no soy el comisario general de Policía Científica. Pero es habitual que esto haya ocurrido así. Le he dicho que no pueden contestar esa pregunta. Otra pregunta. ¿Hay algún caso en el que el protocolo prevea que los vestigios de una explosión no sean remitidos a la policía científica? No le entiendo la pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor? ¿Hay algún caso en el que por el tipo de sustancias recogidas, por ejemplo porque son sustancias no pesables, esté previsto que no deban ser remitidas al laboratorio de la policía científica? No hay ninguna norma en el manual. Es más, podríamos decir que cuando, precisamente por ser no pesables, es decir, más difíciles de analizar, es más normal que se envíe a la policía científica que tiene mejores medios para analizarlo. Sí, señor, ahí está el poliespán que se analiza en la inspección ocular en Morata de Tajuña. Perfecto, muchas gracias. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, con la venia del excelentísimo señor, la acusación de doña Angélica María Giria Cortés y su hijo menor de edad. Perdone, esos indicios de los que habló usted el día 11 de marzo sobre una presunta o posible vinculación islamista a los atentados, ¿la puso usted en conocimiento de sus superiores también? Sí, porque en algún momento, pues no sé, en las primeras horas de la madrugada compareció el subdirector operativo, me preguntó qué era eso y dije que lo había comentado yo porque precisamente por esa serie de indicios que eran a nivel de trabajo, no para publicarlos como se dio por parte de alguien, de dar esos conocimientos a la prensa. Eran unos simples indicios, puesto que a la Comisaría General de Policía Científica no le corresponde hacer análisis operativo, pero a mí sí me corresponde el informar a las otras unidades, a mis superiores y a la autoridad judicial, por supuesto, el que como consecuencia de los análisis sobre las muestras recogidas pudiera haber una cosa u otra. Y a esa altura de la investigación, es decir, el día 11 de septiembre, 11 de marzo, ya había un cúmulo suficiente de indicios que a usted le estaba abriendo esa vía, ¿no? No, perdón, le vuelvo a repetir que yo no tengo capacidad para hacer análisis operativos. Lo que de todas las unidades, lo mismo que lo de Policía Científica, se iba trasladando, creo que se trasladó y tengo conocimiento por la prensa de que de alguna forma desde el Ministerio a últimas horas de la tarde-noche dijo que se había abierto ya otra línea de investigación. Bien. Con respecto a Leganés y a la inspección ocular y la toma de muestras, ¿recuerda usted cuánto tiempo duró los trabajos que ustedes realizaron ahí? Pues mire usted, yo le puedo decir que yo estuve con la comisión judicial hasta alrededor de las 3:30 de la madrugada, luego ya fui al Instituto Anatómico Forense a recoger el cadáver del subinspector y tras todos los trámites en el tanatorio de la M30 trasladarlo con un equipo de apoyo y escolta a su base del GEO en Guadalajara. A la mañana siguiente se continuaron los trabajos y sé que durante muchos días estuvieron la gente de inspecciones oculares juntamente con TEDAS, bomberos, etcétera, etcétera, estuvieron trabajando en el desescombro de todo el edificio. En esos días que duró las labores de su unidad, ¿tomaron ustedes las medidas oportunas para evitar que se contaminaran las muestras, por ejemplo, cubrirlo con una lona o algo así? Vamos a ver, mire usted, cuando se analiza el escenario de un suceso y por cualquier circunstancia, sobre todo, no se puede continuar o se suspende la inspección ocular, el lugar queda o bien sellado o bien debidamente custodiado, que fue este lugar, puesto que no podíamos sellar una manzana entera. Bien. Con respecto a la furgoneta Kangoo, y corríjame si me equivoco, usted ha dicho que se actuó como otras veces. ¿Se actuó en todo momento igual que en otras ocasiones y de acuerdo a los manuales que ustedes tenían? Afirmativo. No hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna más? Con la venia de su señoría, de la acusación A7, Mario Pellicari. Señor comisario, ¿podría usted decirnos si el laboratorio de la Comisaría General de Policía Científica, dirigido por usted, ratificó o cambió el análisis previo, el informe previo que había hecho el laboratorio del TEDAS a media mañana del día 11
del 11 de marzo diciendo que los componentes eran dinamita? ¿En qué análisis se refiere de media mañana, señor letrado? El que comentó el otro día ya, pero el ese comisario. análisis es el que usted ha traído aquí. No, el que yo les he leído antes, ese yo tengo conocimiento de él a las 23 horas aproximadamente del día 11, sí, no por la mañana. ¿Ese análisis a qué hora se hace, el que usted ha traído? No le puedo indicar. Pero se lo dan a usted el día 11 a las 23 horas. A mí me informan pues que habría terminado lo que tardaron en escribirlo y se habría realizado por la tarde. No, si no sabemos tienen... si es el mismo o no, difícilmente puede contestar a la pregunta. Pues no hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna acusación más? Sí, con la venia, excelentísimo señor. A través del 729.3 nos gustaría solicitar que se adjuntase ese informe. Ya, el problema es el 729.3 para la credibilidad de testigos. Siguiente acusación. Vale, señoría. Está aportado en... Vale, que es para acreditar la credibilidad del testigo. Luego, no obstante, si usted se queda más tranquilo, el tribunal verá si lo incorpora por el número 2, que sería el procedente, es una decisión del tribunal para contrastarlo con lo que ya no autos, pero nada más. Siguiente acusación, por favor. Con la venia de la sala, la acusación 17 en representación de doña Celestina Pires. Le quería hacer una sola pregunta al testigo y era si me podría indicar a lo largo de su dilatada experiencia profesional, si me podría indicar algún otro atentado ocurrido en España en el que él hubiera dado instrucciones a sus hombres sobre la posibilidad de que existieran terroristas suicidas. ¿Cómo, señor letrado? Si ha dado instrucciones a sus hombres... Si conoce de algún atentado anterior ocurrido en España en el que él hubiera dado instrucciones a sus hombres para que valoraran la posibilidad de que existieran terroristas suicidas en el ámbito de la investigación. Yo creo, señor letrado, que es el primero del que tengo conocimiento y hemos tenido todos. Hasta ahora había otra serie de atentados por otra serie de grupos terroristas, pero nunca por este tipo de terrorismo ni de esta magnitud. No hay más preguntas, señor. ¿Alguna acusación más? Las defensas. Con la venia de la sala, la defensa de Yamal Zugani y José Rayón. Vamos a ver. Ha comentado usted que en estas situaciones colaboran, según los protocolos, los miembros de TEDx, la Policía Científica y las funcionarios de información. ¿Sabe usted quién se encarga de que esos protocolos se cumplan? Mire usted, yo como responsable de Policía Científica me preocupo de que se cumplan los míos. Entonces se supone que sería el Comisario General de Información. Señor letrado, las funciones de cada uno de los dirigentes de los Cuerpos Nacionales de Policía y Guardia Civil las tiene usted en las correspondientes normas legales y reglamentarias, leyes y reglamentos. De acuerdo, señoría. ¿Recuerda usted que en alguno de los análisis que hicieron en su laboratorio se hallara nitroglicerina? Se refiere obviamente a este hecho, claro. Claro. Pues no le puedo indicar. Yo sé que la nitroglicerina es uno de los componentes de las dinamitas. De lo poco que conozco de mi tiempo de formación en la escuela de policía o de lo que estudié en químicas en mi bachiller. ¿Y recuerda usted algún otro informe pericial, tanto de TEDx como de la científica, donde únicamente se escriba que se han detectado los componentes de dinamita y no se delimite cuáles son esos componentes? Pues mire usted, yo no soy ni químico ni técnico en explosivos, pero un poco por los conocimientos que tengo adquiridos a lo largo de mi vida profesional, le podré decir que en algún momento, si se ha producido una explosión, se puede determinar unas veces qué componentes hay y otras, puesto que como consecuencia de la deflagración se desfiguran las sustancias iniciales, pues se puede dar una aproximación, entiendo. ¿Existe algún caso en el que no se haya hallado nada en un foco de explosión? No, supongo que sí, pero le podrán contestar los Guarde silencio, por favor. Otra pregunta. Ha dicho usted que no tiene en su base de datos la goma 2 seco. ¿Sabe usted si el laboratorio de la Unidad Central TEDx es mayor que la científica? ¿O tiene más datos acerca de...? La primera parte de la pregunta, junto con la segunda, es capciosa. Otra forma de preguntarlo.
¿Es distinto el banco de datos de los TEDx y de la Policía Científica? Pues mire usted, yo no sé lo que tendrán los TEDx en su banco de datos. Me refiero que ellos tendrán los datos referidos a explosivos. Nosotros en nuestros bancos de datos tenemos anotaciones no solamente de sustancias explosivas, sino de sustancias acelerantes, de sustancias estupefacientes y todo tipo de sustancias que sean susceptibles de analizar y que tengan relación con un hecho delictivo. ¿Sabe usted si se hicieron fotos del interior de la Kangoo en la estación de Alcalá de Henares? No se lo puedo indicar porque ni mis funcionarios ni yo estuvimos presentes en ese momento. Lo realizó el grupo de Policía Científica de Alcalá de Henares, pero me imagino, no lo sé, los funcionarios que estuvieron allí, no sé si lo hicieron o no lo hicieron, o carecían de los medios suficientes para hacerlo, y por eso pensaban trasladarla a los locales de la Brigada Provincial de Policía Científica en Moratalaz. ¿Consta en los protocolos realizar este reportaje fotográfico o de vídeo? ¿Cómo? Le pregunta si es obligatorio realizar un reportaje fotográfico de vídeo, sí, puesto que por lo de los protocolos no se... En el manual de normas de procedimiento se especifica en toda inspección ocular qué es lo que se debe hacer, y entre ellos, lógicamente, se debe realizar foto y vídeo, aparte de la recogida de muestras, e incluso tanto de conjunto como de detalle. Pero le vuelvo a repetir que en Alcalá de Henares se hizo una inspección previa, creo que se levantó un acta que vino acompañando, un pequeño acta que vino acompañando a la Kangoo, y en la Comisaría General se continuó esa inspección con todos los medios de que se disponía. Mire, en el tomo 86, el folio 27.033, hay una nota de la Comisaría Científica, un informe que firma el jefe de análisis científicos referido a un gorro de rezo recogido en el escombro de Leganés. En este informe se dice que se extraen 2 muestras al azar del gorro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se... Bien, un momento. Esa pregunta se la tendrá usted que hacer a quien firme el oficio, no a este testigo. Como usted bien dice, está firmado y además con nombre. O sea, firma autógrafa y nombre completo. Sí, señor, le refiero esta pregunta en su condición de jefe del... No. Aquí viene a deponer sobre lo que él ha hecho o él ha percibido directamente por su sentido, que es lo que le atribuye la condición de testigo, no a contarnos su opinión o a darnos su opinión sobre cualquier actividad de cualquier otro sector policial o actividad policial. Con la venia, señoría, cuando se señala en la nota que se extraen al azar, ¿quiere decir que se pueden extraer más? No ha lugar a la pregunta. Le vuelvo a repetir que ha tenido usted además a ese testigo aquí. No más preguntas, señoría. Gracias. ¿Otra defensa? La defensa de la Chila Gris. Con la venia de la excelentísima sala. Buenos días, señor. Buenos días. En la furgoneta de Kangoo, señor, en primer lugar, recuerda si habéis localizado unas huellas de un ciudadano americano, señor. Sí, tuve conocimiento. La pregunta si hecha vuelve a ser una pregunta capciosa, porque define, o mejor dicho, le dice que son huellas de un ciudadano americano. No es exactamente lo que constan autos. O sea que el señor letrado se dignará o será tan amable de corregir su pregunta. Con la venia nuevamente rectifico, modificándole en el sentido. Señor, aparte de lo que existe en el sumario, ¿hay alguna actuación policial internacional en relación con algún otro presuntamente imputado o bajo de la lupa de la Policía Científica en el Kangoo? Sí, le voy a contestar, señor letrado. En la furgoneta, en la bolsa en donde se encontraban los detonadores y una pequeña cantidad de sustancia explosiva, se revelan unas huellas que, lógicamente, al no encontrarlas o no constar de momento por la forma en nuestros archivos, no fue localizada por el sistema automático de identificación dactilar. Como es costumbre en estos y en otros casos, no solamente de terrorismo, sino de delincuencia internacional, se envió a Interpol para que la difundiera a todas las unidades de todo el mundo.
A los pocos días nos contestaron los americanos que esas huellas correspondían a un súbdito estadounidense, creo recordar de nombre Mayfield o algo parecido. Nos trajeron un informe elaborado por el FBI y no estuvimos de acuerdo en un principio en que esas huellas pertenecieran a ese ciudadano. A través de la subdirección operativa yo pedí al FBI que nos enviara unos cotejos mejores de las huellas de ese súbdito americano y nos enviara muestras de ADN. En el ínterin y como consecuencia de la explosión de Leganés, una de las mochilas o bolsas que se recogieron allí y que se llevaron a Policía Científica, los funcionarios, cuando no tenían otra cosa que hacer o estaban en espera de que fueran requeridos por las unidades de información, iban mirando todos esos efectos. En uno de ellos se encontró un documento de una persona que tenía antecedentes, había tenido antecedentes, figuraba en el Banco de Extranjeros, y al mirar la ficha de cada filar de esta persona comprobó que no era el dedo índice de la mano derecha o de la mano derecha, como decían los americanos, sino que pertenecía a este hombre y eran dedos de la mano izquierda. Inmediatamente se le identificó, se comunicó a la autoridad judicial, puesto que habíamos tenido una serie de presiones, porque parece ser que lo que no es de España, y perdóneme señoría que haga el comentario, parece que todo lo demás es mejor menos lo nuestro. Y se pudo demostrar que nosotros estábamos en la certeza y el FBI estaba equivocado. Señor, a lo largo de la experiencia que tiene usted, tanto en otras actuaciones como en esta, valorativamente, ¿se han cumplido todos los protocolos de seguridad jurídica, me refiero, a lo que se refiere a la recogida de muestras? Me refiero. Como el propio letrado dice, es valorativo y además jurídico. Y me refiero. Pregunta, por favor. En el caso de la furgoneta de Cagú, recuerda, señor, si habían hecho un precinto como los protocolos mandan. Según me indicaron mis funcionarios, la furgoneta vino custodiada y precintada. También recuerda si en el lugar del hallazgo de la furgoneta habían firmado las actas. He dicho con anterioridad que la furgoneta vino con un pequeño acta inicial de inspección ocular. Porque si no se hubiera quedado paralizado el procedimiento de inspección ocular por la Comisaría General mientras no se tuviera conocimiento de qué otras actuaciones se habían hecho sobre ella. Recuerda, señor, cuántos objetos en el lugar de hallazgo tenían o mencionaba aquella acta. Yo le puedo indicar únicamente lo que he leído a posteriori. Yo no estaba presente en el momento de... En el caso, señor, en el caso de Leganés, ¿usted ha tenido alguna actuación operativa? Ya ha contado lo que ha hecho en Leganés. Si no tiene una pregunta concreta, sí. No ha lugar. ¿A qué hora llega usted, señora, en Leganés? Otra pregunta. Señor, en el caso del subinspector, el señor fallecido, el señor Torrendera, recuerda si habéis hecho algún análisis científico de su propia ropa, señor. No se hizo ningún análisis porque a quien correspondía hacer un análisis sobre el subinspector Torrentera eran a los médicos forenses, como sí lo realizaron. Y no entiendo el por qué íbamos a hacer un análisis de la ropa del señor Torrentera. Para analizar, señor. Bien, lo que faltaba es que discutamos si hay que hacer un análisis o no sobre la ropa. Otra pregunta. Señor, recuerda los análisis de los cadáveres de los muertos de Leganés. Si estaba bajo de la custodia de usted o del anatómico forense, señor. Vamos a ver, una vez que se fueron efectuando el levantamiento del cadáver, de los cadáveres, se fueron remitiendo al Instituto Anatómico Forense, donde quedaron allí debidamente custodiados. Y todos los restos biológicos que se fueron encontrando a lo largo de los días fueron remitidos allí para su análisis correspondiente. Señor, usted acaba de declarar anteriormente a preguntas de las acusaciones que a partir de un cierto momento usted no admitía pruebas si no le explicaban dónde y cómo procedían. Mi pregunta es, ¿desde qué fecha, señor? No le puedo indicar porque
es a raíz de una reunión que tuvimos en la Dirección General de la Policía con otros responsables de la actividad policial comentando estos temas en los que llevamos nota informativa, y al preguntarme digo, no lo sé porque los CEDAS tampoco nos lo indican. Dice, pues ya puedes ir pidiéndolo y a partir de este momento se darán las órdenes oportunas para que se remita. No le puedo indicar ni la fecha ni la hora. Sé que era por la mañana y en una reunión de las múltiples que mantuvimos con mis superiores. Es decir, señor, alrededor de aquella fecha podría venir cualquier... Eso es una conclusión. Otra pregunta. Señor, recuerda en el caso de Leganés, si a usted ha tenido algún acceso o información sobre algunos documentos de algún compañero de usted que tenía relación con la banda terrorista de ETA. Me parece que he contestado ya anteriormente que a Policía Científica no le corresponde hacer análisis operativo. ¿Pero científica, señor? No. Es decir, al referirme, señor letrado, a análisis operativo es a temas de investigación, elaboración de informes sobre posibles miembros, contactos, etcétera, etcétera. No únicamente nosotros a todo lo que se refiere a análisis científicos sobre muestras, restos, rastros, personas, etcétera. Otra etcétera. pregunta, por favor. Sí, muy amable, señor. Gracias. ¿Alguna más? Hola, Venia. Defensa Rabellosman. Mire, esas huellas que ustedes encontraron en la Renault Kangoo, que dice que las enviaron a Interpol, además de Interpol, ¿las remitieron a los diferentes países de forma individual? Vamos a ver, la Secretaría General de Interpol, de la que somos miembros 182 países, es la que se encarga de hacer la difusión a todas las policías socios de la Organización Internacional de Policía. ¿Solamente recibieron respuesta de Estados Unidos? Solamente recibimos de respuesta de Estados Unidos y estaban equivocados. Y solamente recibieron la respuesta sobre esta huella. Es así, ¿no? Solo eso. Sobre el resto de los vestigios que han encontrado en sus investigaciones, han actuado la misma... hayan encontrado y hayan remitido a Interpol, claro. Es lo que le voy a preguntar. ¿El resto han remitido también a Interpol o otros organismos internacionales? Entiendo que sí, puesto que es competencia a través de Interpol España, de la sede de Interpol nuestra, se remite a la Secretaría General de todas aquellas personas que son buscados y se le indica el tipo de índice. Hay una valoración en Interpol sobre las fichas de buscados en que se da más o menos prioridad en esa búsqueda. Cuando ha manifestado que ustedes mostraban su desacuerdo con el resultado de la investigación realizada por el FBI estadounidense, ha manifestado que recibió presiones. ¿A qué presiones se refiere? Presiones del FBI porque ellos tenían esa, digamos, de alguna manera prepotencia de que estaban en lo cierto. Nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo y yo a raíz de ese momento formé aparte de un par de equipos en la Comisaría General, aparte del equipo de SAID, yo solicité asesoramiento, porque aunque yo recordaba bastante y fue uno de los principales que se opusieron a reconocer esa huella del FBI, no obstante mis conocimientos de la ofoscopia hacía mucho tiempo que no los practicaba y se lo envié también esas huellas a dos funcionarios, uno en Alicante y otro no me acuerdo en qué sitio, expertos en lofoscopia también y uno de los mejores lofoscopistas que tenemos en la Policía Española. Me ratificaron que estaba yo en lo cierto y los equipos de la Comisaría General y cuando se identificó la huella... Bien, otra pregunta, por favor, ya la he relatado antes y tiene un extenso informe los autos. No hay ninguna pregunta más. Gracias. ¿Alguna defensa más? Gracias, ya se puede marchar. Con su permiso, señoría. Gracias. Que comparezca el testigo. Perdón, dado que parece que algunas acusaciones o defensas. Perdón, señor. Dado que algunas acusaciones o defensas parecen tener dudas sobre el análisis que usted ha utilizado, se hará una copia testimoniada solo al efecto de exhibirlo a las partes y que el tribunal tenga copia, aunque creo que consta en el sumario. Sí, ya, pero como el tribunal no puede presuponer que lo que ha visto el testigo es lo que consta en el sumario, la única forma de despejar la duda es sacar una copia testimonial.
Por favor, gracias. Que comparezca el testigo 351, don Edison Figueroa. Buenas tardes, siéntese, por favor. Comparece usted, como sabe, en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir la verdad? Sí, señor. Es mi deber informarle que si mintiera puede ser condenado a pena de prisión y multa, además de otra que se llama inhabilitación. ¿Hay algo que cree usted que pueda impedirle o hacerle difícil decir la verdad esta mañana? Conteste, por favor, si es tan amable, a la acusación constituida por doña Ángeles Pedraza Porter y otros. Con la venia, señor presidente. Vamos a ver, usted resultó afectado en los sucesos acaecidos en Leganés, en la localidad de Leganés, ¿lo recuerda? Sí, señor. Muy bien. ¿Nos puede usted situar primero dónde se encontraba, cuando suceden los hechos? ¿Era usted vecino del inmueble donde se produce la explosión, del inmueble de al lado? ¿Nos puede situar un poco la situación? Estaba al otro lado de la estación de Zarza Quemada, estaba en un bar con un amigo tomando unos vinos y unas cervezas. Sí. ¿Y qué más? Ya a partir de ese momento, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que vio usted? ¿Vio algún tiroteo? ¿Vio solo la explosión? Nada, yo me despedí de mi amigo y ya iba a coger el tren cuando vi una explosión, una marea, y arranqué a correr y me caí, me di un golpe con un coche en la rodilla y en la muñeca. Y luego, más adelante, seguí corriendo y caminando, y una pareja en un coche me dijo que qué me pasaba, y dije que me había caído y que me quería me llevar al hospital. Y dije que no, que estaba bien, únicamente tenía el golpe, y me llevaron hasta casa. Luego, cuando llegué a casa, ya luego dijo que fue al hospital a que me mirara el médico, pero nada más, y estaba bien. O sea, que es decir, usted lo que es todo lo que ocurre alrededor del piso de la calle Carmen Martínez Gaite y demás, no lo presencia directamente, nada, ¿no? Nada de eso, nada. Y usted sufre unas heridas con posterioridad, realmente por huir del ruido. Efectivamente. De acuerdo, pues ninguna pregunta más. Gracias. Gracias. El Ministerio Fiscal, ¿alguna acusación? Las defensas. Muchas gracias por venir, ya se puede marchar. Que comparezca, guarden silencio, por favor, que comparezca el testigo número 354, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, 62.946. Buenos días, siéntese, por favor. Es usted funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con número 62.946, ¿verdad? Sí. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Ya sabe que si faltara la obligación que acaba de contraer puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que pueda impedirlo o dificultarle decir la verdad? No. Conteste, por favor, a las preguntas de la acusación constituida por doña Ángeles Pedraza Porter y otros en primer lugar. Con la venia de la sala, muy brevemente. ¿A qué brigada está adscrito usted o a qué comisaría general está adscrito usted? Estoy adscrito a la Brigada Provincial de Información. De información. Como miembro de esa brigada, su actuación en relación del 11M fue la participación en la toma de manifestación de un ciudadano de Alcalá que encuentra la furgoneta o que localiza la furgoneta. Sí, sí. Bien, en esa declaración nos puede usted contar cómo fue, si fue una persona que se presenta voluntariamente, la localizan ustedes, quién le da a usted la orden de la toma de declaración. Básicamente es como viene reflejado en el acta. Él se persona libre y voluntariamente en las dependencias de la Brigada de Información
al objeto de ser oído en declaración por un hecho que él tiene conocimiento. Sí, y a partir de ahí usted tiene alguna actuación, es decir, usted le toma declaración. Simplemente le tomo declaración. Le toma la manifestación y nada más. ¿No va usted a ver la furgoneta? ¿No participa usted? No participo yo en esas diligencias. En esas diligencias. ¿Y en las diligencias, dentro de su posición como miembro de la Brigada de Información, participa en algún otro hecho en relación a este atentado en concreto del 11 de marzo? Tomé más declaraciones que luego posteriormente se investigaron por parte del grupo y de la brigada para ver si estaban relacionadas. Muchas más declaraciones. Sí, pero no ya de autores directos. No. De acuerdo, pues ninguna pregunta más, señor presidente. Gracias, Ministerio Fiscal. Las acusaciones, las defensas, perdón. Solo una única aclaración con la venia de la excelentísima. Señor, cuando usted dice libre y voluntariamente, ¿puede explicarme qué quiere decir? Pues vamos a ver que no fue coaccionado en ningún momento, se presentó allí voluntario porque quería declarar sobre el hecho que tenía conocimiento. Mi pregunta es, ¿sabe usted algún suceso que alguna persona fue detenido, sin embargo, en la declaración, en este procedimiento, señor, se escribe libre y voluntariamente? Vamos a ver. No lo he entendido usted lo que le está preguntando. Le repito otra vez. Repita la pregunta. Sí. Repito la pregunta. ¿Sabe usted, señor, alguna actuación en este procedimiento, a pesar que se escribe usted libre y voluntariamente, o más bien el testigo fue conducido en la policía y no se presentó voluntariamente? Como le está preguntando si han hecho constar en otras ocasiones que se presenta alguien libre voluntariamente cuando no es verdad, cuando está detenido, similares. Usted verá. No, vamos a ver, cuando en este caso no, que no sé lo que me quiere decir. Yo no conozco detenidos, yo no tomé declaración ahí, o sea, no conozco nada. En otros casos, libre y voluntariamente, si quieren manifestar, hablar, pero en otros casos, no en este. Muy amable, señor. ¿Alguna otra? Muchas gracias, ya se puede marchar. Gracias. Gracias. Que comparezca el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con número 38.736, testigo 356 de la lista. Buenos días, siéntese por favor. Comparece usted, como sabe, guarde en silencio, por favor. Comparece usted, como sabe, en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Sabe también que si falta la obligación que acaba de contraer puede incurrir en un delito de falso testimonio castigado con pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, alguna cosa que crea usted que puede impedirle o dificultarle decir la verdad? Ninguna. Conteste, por favor, a las preguntas que le va a hacer la acusación constituida por doña Ángeles Pedraza y otros en primer lugar. Sí, con la venia de la sala. Es usted funcionario policial adscrito a la comisaría de Leganés, ¿no? Sí, señor. ¿Qué cargo, puesto, graduación tiene usted? Policía. Policía. El día de los hechos de la casa de Leganés, después del atentado del 11M, ¿lo recuerda usted? Sí. Bien. ¿A qué hora es usted comisionado para acudir al lugar de los hechos y quién le da la orden? Nosotros recibimos una llamada sobre las 17:30 aproximadamente, de que una persona había salido corriendo de un piso, y rastreamos la zona, todas las inmediaciones del barrio de Leganés Norte con la estación de Terra Quemada, y no encontramos nada, y posteriormente recibimos una llamada que nos personáramos en la calle Martín Gaite número 40. Sí. A partir de que llega usted a la calle Martín Gaite número 40, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, ¿qué es lo que usted ve que hay? Por ejemplo, ¿llega una dotación de geos o ya estaba? Nosotros cuando llegamos había varios funcionarios de policía, entramos dentro del patio y en ese momento se escuchó una detonación, se mandó desalojar a unos niños que estaban jugando en el patio y posteriormente pues nos distribuyeron dentro del patio en varias esquinas. En un momento dado se vio como una persiana se subía y se volvieron a escuchar más detonaciones, por lo que se tomaron todas las medidas de seguridad. O sea que eran detonaciones, cuando usted se refiere a detonaciones se refiere a tiroteos, ¿no? Efectivamente. Tiroteos procedentes de uno de los edificios, no por parte tampoco de sus compañeros ni nada. No, del edificio donde habían subido la persiana unos 10 o 15 centímetros aproximadamente.
Sí. Lo oye usted 2 veces. Sí. Bien. A partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿Son ustedes retirados? ¿Entra el cuerpo especial? ¿No entra? No, nosotros ya nos distribuyen dentro del piso para intentar de que si intentan escapar, proceder a su detención. Sí. Pero siempre dentro del edificio hasta que terminó y después de la explosión que se produjo. Sí, ¿cuándo se produce la explosión? ¿La recuerda usted cómo se produjo? ¿Dónde se encontraba usted en ese momento? Pues yo estaba enfrente detrás de una columna, si mal no recuerdo, tampoco se lo puedo decir con seguridad, sobre las 21 horas aproximadamente. Sí. Fue una explosión grande. ¿Oyó usted primero alguna explosión primero pequeña? No. Nosotros lo que escuchamos fue ya toda la explosión que se produjo. Sí. ¿Usted resulta herido o resulta afectado por aquella explosión? Sí, yo resulté lesionado en un oído por la onda expansiva. ¿En un oído? ¿Es usted evacuado de la zona o todavía se mantiene allí? Yo cuando ya nos dejaron salir, ya salí y fui atendido en el hospital de campaña que se montó a tal efecto. Sí. Usted luego fue llamado por parte del juez instructor para narrar lo que vivió y para preguntarle por las lesiones que sufrió en aquella ocasión. A mí me citaron en la audiencia en el juzgado número 5, sí. Sí. ¿Y hizo usted una reclamación de los daños que había sufrido y demás? ¿Lo recuerda? Yo hice la reclamación en ese momento, pero llegué tarde a hacer la reclamación porque no tenía conocimiento de que podía reclamar como funcionario de policía. Sí. Muy bien. Dado que usted resultó herido, usted luego no participa en ningún tipo de inspección del piso ni ninguna cuestión. No, en ninguna ya. ¿Qué sería, no? En ninguna. Bien. De acuerdo, pues ninguna pregunta más, señor presidente. Gracias, Ministerio Fiscal. Con la venia, ¿usted ha sido indemnizado por las lesiones que padeció? Ninguna. ¿No ha sido indemnizado por la porque... Subdirección General de Atención a Víctimas del Terrorismo? Sí, como he dicho anteriormente, nosotros cuando fui a declarar o me citaron en el juzgado 5, entonces fue cuando, el 6, fue cuando los funcionarios de dicho juzgado me informaron que yo tenía derecho, me dirigía a las oficinas que hay en la comisaría, no me acuerdo ahora cómo se llama, y entonces ahí lo solicitó y me lo han rechazado porque dice que lo presenté fuera de tiempo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra acusación? ¿Las defensas? Con la venia de la sala, la defensa llamada por la Universidad de Ayun. Desde que usted llega allí a las inmediaciones de Carmen Martín Gaite, ¿cuántos disparos escuchó? Como he dicho anteriormente, en un primer momento se escuchó uno y transcurrido unos 10-15 minutos aproximadamente se escucharon varios más. No le puedo decir con exactitud las dotaciones que hubo. ¿Esos disparos, sabe usted si eran hechos en el interior o hacia el exterior? Hombre, por el sonido, yo me supongo que eran de dentro del edificio para afuera. ¿Pero usted no vio que hiciera ningún daño a ningún objeto, ningún coche? No, coches dentro del patio no, porque no era un patio vecinal. Por lo tanto, no había ningún tipo de coches. No alcanzó nada que usted pudiera percibir, ¿no? No, ninguna. Ninguna pregunta más seria. Gracias. ¿Alguna más? La defensa de la cita Cliff. Señor, cuando usted se recuperó de las heridas que ha tenido en el suceso de Leganés, ¿recuerda si había alguna pared o algún lugar, había algún impacto de alguna bala? No, yo a ese extremo no llegamos. Lo bien al día siguiente, domingo por la mañana, que fui al lugar, observé la pared, pero no de impacto de bala, sino de los cascos de ladrillo y todo eso, pues tenían las persianas y todo de enfrente, tenían las señales que había dejado la explosión. Señor, en el lugar de los hechos, en el patio, ¿se veía alguna ventana abierta que podría comunicar a alguna persona desde fuera hacia adentro de Leganés, señor, del apartamento? Las ventanas daban dentro del patio. Sí. A la calle no le puedo decir con seguridad si ese piso tenía a la calle también o no. Y de dentro, claro, estaban ellos dentro y estaban cantando, en su idioma cantando. Señor, había las ventanas tanto por el patio como por la calle. ¿Usted a qué lugar estaba? Yo estaba dentro del patio, por donde salió la mayor detonación, la explosión, la mayor parte al patio, al lado de la piscina. ¿Desde qué hora, señor? ¿Que desde qué hora estuve dentro? Sí.
Pues le he dicho, como he dicho anteriormente, sobre las las 17:30 aproximadamente, hasta que ocurrieron todos los hechos. O sea, 5:30, ¿hasta qué hora, señor? Hasta que terminó la explosión. Me parece que la explosión fue sobre las 21 sobre las 21 horas, pues hasta esa hora. Y ya una vez que me trasladaron al hospital de Getafe. Bien. Las 4 horas que estuviera el señor en aquel patio, ¿habéis tenido algún intercambio de palabras con los presuntos terroristas, señor? Ninguna. ¿Cómo se explica, señor? ¿Había alguna ventana abierta, señor? Como le he dicho, una de las ventanas del piso que daban al patio tenía la persiana subida como unos 10-15 centímetros y sí tenía, una de las hojas estaba abierta, se veía como que estaba abierta. ¿Recuerda si había algún intento de algún funcionario o jefe de la policía para hablar con los o comunicarse con los presuntos terroristas, señor? Yo ese extremo lo ignoro. ¿Pero recuerda las 3 horas que estaba allí? No, que lo ignoro. Yo en el sitio que estaba yo no veía nada si los jefes míos o alguien estaba hablando con las personas que estaban en el interior del piso. Señor, ¿recuerda, por si acaso, había alguna preparación de los bomberos para poder comunicar con ellos? Hablar con ellos no, yo lo que sí vi bomberos a los alrededores y gente de servicio de alumbrado y de gas y todo eso. Ahora, lo que si hablaron con gente dentro del piso, yo todas esas circunstancias las ignoro. No hay más preguntas, gracias, señor. Gracias, ¿alguna más? Gracias, ya se puede marchar. Bien, señor secretario, hay un error en la lista que provoca una disfunción, puesto que aparecen 6 testigos propuestos por la acusación 6 y la defensa 1 como presuntos miembros en activo o con pena cumplida de la banda terrorista ETA, cuando en el auto solo se admitieron 3. Lea el folio 5.994, por favor, en el particular que comienza diciendo no se admite como testifical de la acusación de doña Ángeles Pedraza Portero y otros. Sí. Folio 5.994 corresponde al auto de fecha 23 de enero de 2007 de apertura del juicio oral y consta así. No se admite como prueba de la acusación de doña Ángeles Pedraza Portero y otros, procediendo sin embargo su admisión por solicitud de la defensa de Yamal Zugan, la testifical de Gorka Vidal Álvaro, Irkus Vadillo Borde y Henry Parrot. Queda claro, pues, que no fueron admitidos como testigos de la acusación y de la defensa solo esos 3. Señor letrado de Zugan, ¿algo que decir? Ninguna cosa, señoría. Por lo tanto, dígale al testigo libre que se puede marchar, que hay un error en la citación y solo depondrán Gorka Vidal Álvaro, Irkus Vadillo Borde y Henry Parrot. Que suba Gorka Vidal Álvaro. Siéntese. Primero siéntese. Quítenle los grilletes. Señores agentes, pasen a aquel lado, por favor. Comparece usted, como sabe, en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir verdad? Sí. Le informo que si mintiera o faltara la verdad en este acto puede ser condenado como reo de un delito de falso testimonio a pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación. ¿Me ha entendido? Sí. Aparte de las circunstancias ya conocidas por el tribunal, ¿hay alguna circunstancia, alguna cosa que crea usted que puede impedirle o hacerle difícil decir la verdad? Contesta las preguntas que le va a decir la defensa de Yamal Zugan en primer lugar y de Basel Gallo.
Sí, con la venia de la sala. ¿Cuál fue el punto de partida de su viaje? No sé. ¿Y su destino final? No sé. Bien, vamos a ver si aclaramos una pequeña cosa. Usted está obligado a declarar. Como ha sido ya juzgado por este hecho, pero no lo está en firme, cualquier cosa. Sí, está en firme. Perdón, y es firme y ejecutoria, está obligado a declarar, no puede negarse a declarar. Te estoy diciendo que no sé, no me acuerdo. Señor letrado. Sí, En cualquier caso, si yo detecto que son evasivas, también se podrá proceder con usted en su caso por un delito de desobediencia. Bien, continúe, señor letrado. ¿Qué ruta realizaron ustedes el 29 de febrero de 2004? ¿Perdón? ¿Qué ruta realizaron? No me acuerdo. ¿Llevaban ustedes un mapa de su ruta en la furgoneta? No recuerdo. ¿Qué explosivo llevaban en la furgoneta? No sé. No tengo constancia. ¿Dónde lo recogieron? No sé. Bien, las reiteradas evasivas del testigo equivalen a la negativa a declarar. Le apercibo por segunda y última vez que si estimara el tribunal que usted está dando evasivas, podría primero imponerle una multa y luego procesarle por delito de desobediencia grave. Una cosa es que no recuerda algún detalle y Pues otra cosa es que no... guarde silencio y otra cosa es que sistemáticamente diga no sé. Señor letrado. Sí, pero en la sala, señoría. ¿Quién le entregó el explosivo? Bien, esa pregunta sí que no procede, señor letrado. Eso no tiene nada que ver con este proceso. En ese camino, en ese viaje, ¿tuvo algún encuentro en Burgos con algún otro miembro o colaborador de la banda terrorista ETA? No. ¿Conocía a Yamal Amidán, alias el chino? No. No tengo nada que ver con esto. No tengo nada que ver ni con el 11M ni tengo nada que ver con los islamistas. No tengo nada que ver con esto. ¿Conoce a Óscar Pérez? No. ¿No ha participado con él en Cale Borroca en Basauri? Bien, no está No. obligado a declarar si ha intervenido en un hecho que pueda ser delictivo respecto al mismo, señor letrado. Salvo que acreditemos fehacientemente que por alguna circunstancia se ha extinguido su responsabilidad criminal. Usted contesta lo que le pregunto. Sí. Siga. ¿Ha viajado usted a Irak? No. Ninguna pregunta más seria. Gracias. Ministerio Fiscal, ¿alguna pregunta? ¿Las acusaciones, alguna pregunta? Sí, con la venia de la sala en nombre de Ángeles Pedraza y otros. Vamos a ver, ¿recuerda usted dónde fue detenido con una furgoneta cargada de explosivos? No. ¿Ha leído usted la sentencia por la que se le condena por pertenencia a banda armada y precisamente por esa tenencia de explosivos? No. No la ha leído. No. Recuerda usted que fue enjuiciado por esos hechos, ¿no? Sí. Bien. Vamos a ver. ¿Me puede usted contar por qué en lugar de bajar, ya que usted conducía esa furgoneta, en lugar de bajar por la Nacional 1 con un coche lanzadera, baja usted por un camino alternativo por vías secundarias? Bien, señor letrado, salvo que establezca una relación con este proceso, es evidente que ese hecho ha sido juzgado por otro tribunal de la Sala de lo Penal y que ahora no procede centrarse sobre él. Con la venia, señoría, para mí sí que hay un hecho determinante, precisamente porque incluso podemos ver que el recorrido que iba a hacer puede estar cerca de la localidad precisamente de Cañaveral, de Morata de Tajuña. Pues entonces pregunte en su caso directamente, aparte de que eso no consta tampoco la sentencia ya firme, ¿verdad? No consta la sentencia firme porque además hay un problema, que es que no se puede determinar el mapa original del camino que hacen porque solo existe en las actuaciones una fotocopia. No quiero polemizar, señor presidente. Es que su postura es de acusación y esa es la diferencia. Su postura es como acusador particular. Efectivamente, Bien, eso es lo que pregunte, quiero hacer. por favor. Pues le pregunto, ¿por qué hace un itinerario en lugar del otro? No ha lugar a la pregunta, otra pregunta. Pues protesto. ¿Recuerda usted o dónde le entregan el titadínico o un detonante que iba en esa furgoneta, aparte de la cloratita? No. No lo recuerda. ¿Tiene usted dentro de la prisión alguna relación con miembros de raza árabe, no ya en relación al terrorismo, sino en relación al tráfico de drogas? No recuerdo. De acuerdo, ninguna pregunta más. Gracias. ¿Alguna otra acusación? Sí, con la venia de la sala. ¿Conoce usted a Emilio Suárez Trasorras? No. ¿No lo conoce? Bueno, por los periódicos y todo esto es que se dice. Sí. ¿Sabe usted por qué Jamal Almiral comentó sobre el atentado del 11M? ¿Estos de la ETA se han pasado?
Bien, procure contestar con cierto decoro, aunque le haga mucha gracia, pero aquí estamos enjuiciando un hecho muy grave, independientemente que a usted le parezca muy risible las preguntas de la... Pero es que si hubiese sido coherente, es que Bien, no tendría ni que estar aquí. diga No usted es que no no, tendría que estar aquí. dice usted no y se acabó, pero no se dedique a hacer otros comentarios, simplemente dice no tengo nada que ver, no los conozco y nada más. Viene usted como testigo, contesta lo que le pregunta, salvo que yo diga que no conteste, claro. Es cierto que en mayo del 2003, en una entrevista que tuvo usted en Monte Jara, cerca de la localidad francesa de San Juan de Pierre-de-Port, recibió el encargo de preparar un atentado con 12 artefactos explosivos de unos 3 kilogramos.